Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Seguimos con nuestro estudio de Josué. Josué 21 al 21:45. A través de toda la Biblia nos fueron comunicadas las normas universales que todavía nos rigen junto con las revelaciones progresivas de lo que Dios quiere que el hombre haga. Además, en la misma revelación, el Señor ha indicado ciertos principios que tienen que aplicación regional, nacional o temporal, lo que tienen en común las normas universales y las limitadas aplicaciones es que tienen sus raíces en el carácter de Dios. Aunque lo dicho fuera demasiado obvio, en un estudiante serio de la Biblia es absolutamente necesario recalcarlo para entender estas sesiones de Josué. Claro que las ciudades de refugio, Josué 20, es un tema de aplicación limitada, ya que se trata de un periodo de tiempo específico, de un área geográfica reducida y de un pueblo único. No obstante, la base de la norma expuesta por Josué 20 es en realidad un principio universal: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis 9:6. Como vemos, las ciudades de refugio vienen siendo una aplicación de ese principio universal con aplicación especial y local a Israel. El origen de un concepto de ciudades de refugio, Josué 20:1-2. Palabra de Dios a Josué y a Moisés. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo hablé por medio de Moisés. Josué 21. Las normas que gobernaron la vida religiosa y política, social y personal del pueblo de Israel no evolucionaron de lo rudimentario a lo complejo, como algunos suelen decir, del politeísmo al monoteísmo. Tampoco pidieron prestado su código a sus vecinos, aunque hay puntos semejantes entre ellos. Sus principios no nacen de una cultura en desarrollo, sino que fueron impuestos por Jehová para crear la cultura que él quería. Hubo varias razones para la conquista. Primero, para que los hijos de Israel tuvieran su propia tierra. Segundo, para destruir a un pueblo cuya maldad había llegado al colmo delante de Jehová. Como parte de la segunda razón, Dios no quería que las culturas de su pueblo se contaminaran con las abominaciones crecientes y la práctica de los cananeos. Sin embargo, las culturas viejas dejó sus vestigios y algunos de sus feligreses, y la contaminación afectó al pueblo a tal grado que se puede decir que también llegó al colmo. Los hijos recogieron las leñas, los padres encendieron fuego y las mujeres amasaban masa para hacer torta a la reina de los cielos y para ofrecer ofrenda a los dioses ajenos, para provocarme ira, dice Jehová. Jeremías 7:18. Este fue el triste resultado de pedir prestado a su vecino sus normas religiosas en vez de vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Sencillamente, el origen del concepto de las ciudades de refugio fue Jehová mismo. Si se quiere saber cómo lo hizo, la respuesta también se encuentra en la porción que estudiamos aquí por medio de Moisés. Dios lo comunicó a su siervo el concepto de ciudades de refugio en varias ocasiones. Éxodo 21:12-13, número 35:6-34 y Deuteronomio 19 del 2. Moisés tocó designar 3 ciudades del lado oriental del Jordán, Deuteronomio 4:41-43. Los primeros versículos de Josué 20 parece hacer una referencia directa al Pentateuco. Josué citó las palabras de Moisés exactamente como se encuentran en el texto del autor humano, lo que da a entender que Josué estaba familiarizado bastante con los escritos de Moisés. Por muchos años, la crítica de la Biblia y no aceptaban su antigüedad, decían que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque se había inventado el alfabeto, no se había inventado el alfabeto en aquel entonces, pero ese error se corrigió cuando los arqueólogos descubrieron que ya se practicaba el arte de escribir más de 3.000 años antes de Cristo, y se encontraron los vestigios del alfabeto que estaba en uso en la península Sinaí alrededor del año 1500 a.C. Estos son datos que apoyan la paternidad literaria del Pentateuco de Moisés, algo que Josué aceptó sin dudarlo. La ley tocante a la pena capital, Génesis 9:6.
Como se mencionó en la introducción de este estudio, había una relación bastante estrecha contra el concepto de las ciudades de refugio y la llamada pena de muerte, siendo este último principio el principio universal y el anterior una modificación limitada o local al pueblo de Israel. Génesis 9. Jehová otorgó al hombre el derecho de gobernar por sí mismo. En Romanos 13 se confirma que los derechos de los que tienen autoridad incluye llevar la espada, Romanos 13:4, lo que significa que puede aplicar el castigo. La divinamente establecida situación de la pena capital o de la muerte no ha sido abordada en ninguna parte de las Escrituras y se ha preservado siempre. Esto quiere decir que está en vigor aún en la autoridad. Además, no es uno de los principios limitados a una localidad o a un solo segmento demográfico, sino que se dio a la raza entera para siempre. Se entrega y su implementación procede a la ley de Moisés, pues 900 años y habla por más de 300 años, así que no es un concepto de origen judío, ni se creó solo para este grupo étnico. De acuerdo a la Biblia, todavía sigue en pie la pena de muerte. Cabe aquí hacer notar dos razones por las que Dios otorgó la pena capital, principalmente Génesis 9:6 dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que su propósito primordial no era un bienestar de la sociedad, ni reformar a los criminales, ni disuadir el crimen en potencia, sino para impresionar en todas las importancias y santidad de la vida de quienes han sido hechos a la imagen de Dios. Aunque el principio se aplica al hombre delincuente, su propósito principal tenía mucho que ver con Dios. En Números 35 y 33 y 34 indican que la sangre del asesinado contamina la tierra y que solamente podía ser expiada por la sangre del criminal. Se da a entender que el crimen afecta no solo a la víctima y al perpetrador, sino a la tierra misma y en el caso de Israel a la tierra santa, la tierra de provisión. El homicidio predeterminado es abominable a Dios y contamina el ambiente. ¿Con qué propósito fueron establecidas las ciudades de refugio? 20 del 3 al 6. Básicamente el concepto de las ciudades de refugio es una aclaración de la pena capital y se aplica especialmente a los judíos que iban a vivir en la tierra de promisión, para que escoja allí el homicida que matara a alguno por accidente y no a sabiendas. Josué 23. La idea se inicia mientras el pueblo estaba todavía en el desierto. En Éxodo 21, 12, 14, tocante el delito de homicidio no premeditado, Jehová dijo, yo te señalaré el lugar el cual debes oír. No se especificó cuál sería ese lugar, pero muchos han especulado que era algún sitio cercano a los sacerdotes, a los alrededores del tabernáculo. Después en Número 35, 9, 32, en anticipación de lo necesario de cortar con ese refugio cuando llegara a la tierra prometida, Moisés explicó con lujo de detalle cómo se haría, y lo que aparece en Josué 20 es un repaso de ello. En ningún caso las ciudades de refugio serían para proteger el que había matado en forma premeditada. El culpable de semejante crimen recibiría el castigo que merecía el crimen. Número 15, 30, 31. Establecimiento de la ciudad de refugio. Josué 20, 7, 9. Jehová designó 6 ciudades de refugio, 3 de cada lado del río Jordán. Las del lado oriente habían sido establecidas desde los tiempos de Moisés, ya que 2 tribus más la mitad de otras recibieron su herencia allí. Estas ciudades fueron Bezer en el desierto, Ramón de Galat y Golam en Basán. En el lado occidental del río fueron nombradas Cedes en Galilea, Siquem en el norte de Efraín y Hebrón en el norte de Judá. Todas fueron acogidas para facilitar la llegada del necesitado. Por su nombre o por la indicación geográfica que acompaña el nombre, se nota que cada una de ellas estaba en lo alto, plenamente visible desde lejos. Además, Deuteronomio 19:3 prescribió que se preparara un camino especial que conduce a esta ciudad, todo para facilitar la llegada del refugiado. Las ciudades de refugio se muestran en la justicia y la misericordia de nuestro Dios, la heredad de los levitas, Josué 21, 1, 41.
La tribu de Levi logró escapar de la maldición emitida sobre sus antepasados por su padre Jacob, lo cual se debió al engaño y crimen que ese patriarca cometió contra los hebeos cuando su gobernante violó a su hermana Dina. Génesis 34, 2, 25 y 30. Los levitas se redimieron cuando durante el brote de inmoralidad del pueblo en Sinaí demostraron una lealtad a Jehová. Éxodo 32. No recibieron parcela en la tierra de provisión contra las demás tribus, pero sí algo mucho mejor. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni aun ellos tendrán parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Número 18-20. No obstante, la gracia de Dios se manifestó y recibieron 48 ciudades con suficiente espacio alrededor para su ganado. En el capítulo 21 se narra algunos acontecimientos y comentarios que llaman la atención. Otra vez parece el gran Caleb, el héroe veterano que había perdido y recibido la ciudad de Hebrón. Josué 14. En Josué 21, 12, 13, esa ciudad fue asignada a los levitas y Caleb recibió el campo de la ciudad y sus aldeas. Josué 21, 12. Otra vez se ve su noble y su grande y profunda convicción, porque accedió a suplir las necesidades de los siervos de Dios, los levitas. Se puede apreciar la gran bendición de Dios en el versículo final del capítulo. No faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todos se cumplieron. José 21, 45. Observaciones. Primero, cuando de refugio se habla, en el Nuevo Testamento se encuentra que Dios ha hecho una provisión mucho más amplia y compleja. Jesucristo mismo ofrece refugio porque dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11, 28. El autor de la carta de Hebreos escribió: porque dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en lo que hemos acudido para asirnos de las esperanzas puestas delante de nosotros. Hebreos 6, 18. Él nos ofrece la salvación presente, la salvación futura también nos las ofrece, y la esperanza para vivir entre ambas. Decíamos que las ciudades de refugio demostraron la justicia completa de Jehová a la par de su misericordia. La verdad es que ninguna de las características de Dios funciona independientemente de la otra. Todo lo que Dios hace es reflejo de todo lo que Él es. El creyente en Cristo Jesús entiende esto perfectamente. Por un lado, el carácter de Dios nos condena por ser pecador. El mismo Dios, con los mismos atributos, planeó y ejecutó que satisfaciera sus demandas y fuimos redimidos, justificados, santificados y, según Romanos 8:30, hasta glorificados. La tendencia es identificar solamente una característica de Dios a la vez, cuando en realidad sus obras reflejan todo lo que nuestro Padre Celestial hace. Tercero, no falta palabra de todas las buenas promesas que Jehová ha dicho. La fidelidad de Dios no ha de extrañar a los creyentes. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que la aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7, 9. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamado a comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios 1:9. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que has hecho. Que tu amor, tu presencia y tu misericordia esté con nosotros. Que seas tú, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, siempre dándonos, Padre Celestial, más de ti, más de tu presencia. Espíritu Santo, gracias. Gracias, oh Dios eterno, por todo lo que haces. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro consuelo, porque tú eres, Padre Celestial, nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer en ti, Padre Celestial, que nos ayudes, Padre Celestial, a seguir siempre tus mandatos, tus palabras. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, Señor, oh Dios eterno,
misericordioso, ayúdanos a estar en ti. Ayúdanos, Padre Celestial. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llénanos, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial, por todo. Que tu misericordia, tu amor siempre esté con nosotros. Amén y amén. Dios te bendiga.